Y si hoy tu cafecito viene cargado de respuestas, porque la semana pasada abrimos una conversación sobre el Roth IRA y sé que muchos se fueron con la cabeza llena de ideas nuevas, pero también con preguntas que no los dejaron dormir tranquilos. Y eso es buenísimo, familia, porque eso significa que ya están pensando diferente. Hoy resolvemos esas preguntas y mucho más. Bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Café con Propósito Financiero. Siéntate con nosotras, relájate, que aquí vamos a hablar de la vida, de los retos como inmigrantes y de cómo construir un futuro financiero sólido. Este es un espacio donde hablamos en confianza, sin tecnicismo, de lo que más le importa a nuestra comunidad latina, la salud, el bienestar y las finanzas con conciencia. Care, antes de arrancar con el contenido de hoy, quiero compartir algo que nos pasó esta semana que nos llenó el corazón. Recibimos un mensaje de un oyente, no voy a decir su nombre para proteger su privacidad, pero nos escribió diciendo que después de escuchar el episodio anterior sobre el Roth IRA, se sentó con su esposo esa misma noche a hablar del tema. Llevan años hablando de ahorrar para el retiro, pero sin saber por dónde empezar. Y ese episodio les dio el empujón que necesitaban. Así es, Niurka, y esa es exactamente una de las razones por las que hacemos este podcast. Porque nosotras también somos inmigrantes como muchos de ustedes y llegamos a este país con ganas de salir adelante y nadie nos explicó estas cosas desde el principio. Hemos tenido que irlas aprendiendo solas, paso a paso, cometiendo errores, haciendo preguntas que a veces nos daba hasta pena hacer y por eso hoy estamos aquí, para que ustedes no tengan que pasar por el mismo proceso, para que la información les llegue clara, sin barreras de idiomas y sin tecnicismos que confundan en vez de ayudar. Y hablando de mensajes, también nos llegaron muchas preguntas sobre el Roth IRA que no pudimos cubrir en el episodio anterior. Familia, para nosotros cada mensaje que recibimos es una guía de lo que quieren escuchar. Así que si este episodio les genera más preguntas, escríbanos y respondemos a todos. Por eso hoy vamos a cubrir 3 bloques muy importantes. Primero, los errores más comunes que cometemos al usar un Roth IRA. Segundo, las preguntas que más nos han hecho ustedes sobre este tema. Y tercero, algo muy práctico que sé que muchos están esperando, cómo poder abrir una cuenta Roth IRA paso a paso sin necesidad de ser experto en finanzas para hacerlo. Así que si la semana pasada te fuiste pensando, esto me interesa, pero ¿por dónde empiezo? Hoy es tu episodio. Ponle pausa a todo lo demás, prepárate otro cafecito si necesitas y quédate con nosotros. Vamos con el primer bloque, los errores más comunes al usar el Roth IRA. Y antes de empezar quiero decir algo que me parece fundamental. Cometer errores financieros no es señal de que uno es poco inteligente, es señal de que nadie nos explicó las cosas con tiempo. Así que no estamos para juzgar, venimos para informar. Así es. Y me parece tan importante lo que dices, Niurka, porque yo misma cometí errores cuando comencé. Me acuerdo que la primera cuenta de inversión que abrí la dejé en efectivo por varios meses porque no sabía que había que hacer algo más. Pensaba que con abrir la cuenta ya estaba lista y no, familia. Pero de eso vamos a hablar hoy para que a ustedes no les pase lo mismo. Muchas personas creen que los taxes solo importan en temporada y que los seguros solo se revisan cuando hay un problema. Pero la verdad es esta, los taxes y los seguros se trabajan todo el año. Lo que haces durante el año con tus ingresos, tu seguro médico y tu seguro de vida es lo que después se refleja en tu declaración de impuestos. Por eso, en Café con Propósito Financiero no solo hablamos de educación, ofrecemos orientación real y personalizada. Si quieres saber si estás haciendo las cosas bien con tus taxes y tus seguros, déjanos un comentario en este episodio con la palabra evaluación. Vamos a estar leyendo los comentarios y te diremos cómo puedes recibir una evaluación personalizada para tu caso. Porque más que seguros es tranquilidad para tu familia. El primer error para mí es el más costoso, aunque no lo parezca en el momento. Es no empezar temprano. Familia, el Roth IRA es una cuenta donde el tiempo no es solo un factor más. El tiempo es el factor principal. Es el ingrediente que hace toda la diferencia y esto se debe al poder del interés compuesto, que básicamente significa que tus ganancias generan más ganancias y esas ganancias generan más ganancias y así de manera exponencial como una bola de nieve que va creciendo mientras rueda. Bien, vamos a ponerlo en números porque este podcast saben que nos gusta ser concretas. Imagínense a 2 personas de nuestra comunidad, María y Carmen. María empieza a aportar $300 al mes
a su Roth IRA cuando tiene 25 años. Carmen hace exactamente lo mismo, $300 al mes, pero espera hasta cumplir los 40 para comenzar. Ambas aportan la misma cantidad cada mes. Ambas invierten en el mismo fondo con el mismo rendimiento promedio de, por ejemplo, el 7% anual. ¿Cuál creen que tendrá más dinero a jubilarse a los 65 años? María, que empezó a los 25, habrá aportado durante 40 años un total de $144,000 de su bolsillo. Con el interés compuesto trabajando esos 40 años, ese dinero puede crecer hasta alcanzar aproximadamente $800,000 o incluso más al momento del retiro. Y lo mejor de todo, libre de impuestos, porque es un Roth IRA. Pero Carmen, que comenzó a los 40 años, habrá aportado durante 25 años un total de $90,000, que tampoco es poca cosa, hay que aclarar. Pero con el mismo rendimiento del 7% anual, su cuenta puede crecer hasta aproximadamente $243,000, que es un logro enorme, y la diferencia entre tenerlo y no tenerlo es enorme. Pero es casi 4 veces menos que María, que comenzó solo 15 años antes. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? No fue el esfuerzo, no fue cuánto aportaron cada mes, no fue la inteligencia ni la suerte. Fue simplemente que María empezó 15 años antes. Solo 15 años de diferencia que se tradujeron en más de $550,000 adicionales al momento del retiro. Eso, familia, es el poder del tiempo en las inversiones. Y aquí siempre que damos este ejemplo me detengo porque sé que algunas personas piensan, ya es tarde para mí. Tengo 45 años, tengo 50 años, ya no vale la pena. Y quiero decirles con mucho amor que eso no es verdad. Si tienes ya 45 o 50 años y empiezas hoy, cuando lleguen a los 65 años o a los 70 años, habrán tenido 20 o 25 años de crecimiento. Y eso es muy diferente a no haber hecho nada. Exacto, y lo más importante, si tienen hijos adolescentes o jóvenes de 20 y pocos años en la familia, compartan este episodio con ellos, porque lo que hagan a los 20 o 25 años en términos de ahorro para el retiro va a impactar su vida de una manera que hoy quizás no puedan ni imaginar. Es literalmente el regalo financiero más grande que pueden hacerse. Y yo siempre pienso en esto desde la perspectiva del inmigrante. Muchos de nosotros llegamos aquí en nuestros 20 o 30 años empezando de cero, aprendiendo el idioma, estableciéndonos, mandando dinero a la familia y el retiro, lo último en la lista, lo entiendo. Pero si estás en esta etapa ahora, aunque sea aporta $50 al mes, ya eso va a marcar la diferencia. No tiene que ser perfecto para ser valioso. Con el segundo error, Karen, es abrir la cuenta y no invertir el dinero. Esto es lo que yo llamo el error silencioso, porque la persona siente que ya cumplió, que ya hizo su parte. Hizo el esfuerzo de investigar, de abrir la cuenta, de hacer el primer depósito. Se siente orgullosa, orgulloso y lo está. Eso es ya un paso importante. Pero si ese dinero se queda quieto en efectivo dentro de la cuenta, no va a crecer. Así es. Y lo entiendo completamente porque a mí me pasó. Cuando entré por primera vez a mi plataforma de inversión y vi todas las opciones disponibles, ETF, acciones, fondos indexados, bonos, fondos de fecha, objetivos, fue como entrar a un supermercado por primera vez en un país nuevo donde no conozco ni los productos ni el idioma. Te parece desconocido y lo más fácil es no agarrar nada y salir sin comprar. Perfecto esa analogía, Karen. Y eso es exactamente lo que le pasa a mucha gente. El dinero se queda en la cuenta como en efectivo, generando prácticamente nada. Una cuenta de banco normal puede darte un 0.01% o 0.02% de interés al año. Eso no es nada comparado con el 7 u 8% o incluso más que puede crecer en un fondo indexado a largo plazo. Vamos con una analogía que me parece perfecta. Imaginen que compran un terreno hermoso en una zona que está creciendo mucho, pagaron por él, está su nombre, tienen los papeles en reglas, pero en vez de construir algo en él, o al menos sembrar algo, lo dejan vacío. El terreno es suyo, nadie se lo va a quitar, pero tampoco está produciendo nada. Eso es exactamente lo que pasa cuando abres un Roth IRA y no inviertes el dinero. Y la solución es más simple de lo que parece.
Una vez que abres la cuenta y transfieras su primer depósito, el siguiente paso es elegir en qué invertir. Para quienes están empezando y no saben dónde ir, la opción más sencilla, más recomendada y con la que muchos expertos en finanzas personales están de acuerdo es un fondo indexado que siga al S&P 500. Este fondo básicamente invierte tu dinero en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos de manera automática y diversificada. Y si incluso eso les parece complicado de elegir, hay algo aún más automático que se llama Target Date Funds o fondos de fecha objetivo. Tú simplemente eliges el año aproximado en que planeas jubilarte. Por ejemplo, en el 2045 o en el 2050. Y el fondo se encarga solo de ajustar las inversiones a medida que te vas acercando a esa fecha. Empieza con un riesgo cuando eres joven y se va volviendo más conservador con el tiempo. Ideal si no quieres pensar mucho en ese proceso. En un episodio próximo vamos a hablar específicamente sobre las opciones de inversión dentro del Roth IRA con más detalle. Pero por ahora se quedan con este mensaje clave: abrir la cuenta es el primer paso, invertir el dinero es el segundo. No se queden en el primero. El tercer error, y este es muy común especialmente cuando las personas se emocionan con el Roth IRA y piensan que ya tienen todo resuelto. Confiarse solo en el Roth IRA y no considerar otras opciones de retiro disponibles. Miren, el Roth IRA es increíble, ya lo hemos dicho muchas veces y seguimos creyendo en él, pero tiene un límite anual de $7,000 si tienes menos de 50 años u $8,000 si tienes más. Y si lo que quieren es construir un retiro verdaderamente sólido que les permita vivir con tranquilidad, puede que necesiten más que eso. Y muchos de nosotros vivimos con esa mentalidad de que uno tiene que hacerlo todo solo, que no se puede depender de nadie, que uno mismo tiene que resolver, y eso está bien en muchos aspectos de la vida. Pero en finanzas, aprovechar todas las herramientas disponibles no es debilidad, es inteligente, como no poner todos los huevos en una misma canasta. Exactamente, por eso si su empleador les ofrece el 401k y especialmente si ofrece lo que se llama un match, es decir, que la empresa les iguala una parte de lo que aportan, sería un error serio no aprovechar. Piensen en esto: si tu empresa te dice que por cada dólar que aportes al 401k yo pongo otro dólar hasta el 3% de tu salario, eso es un retorno del 100% inmediato sobre esa parte de tu aportación. No existe ninguna inversión en el mercado que te garantice eso de manera automática. Ninguna. Y lo decimos con convicción. El match del empleador es literalmente dinero gratis. Y no aprovecharlo porque no sabemos cómo funciona o porque se nos olvida inscribirnos o porque pensamos que ya tenemos suficiente con un Roth IRA es uno de los errores más comunes que podemos cometer como trabajadores. En este episodio vamos a hablar más en detalle de cómo maximizar el 401k junto con el Roth IRA para tener la mejor estrategia posible. Vamos con el cuarto error, y este puede sorprender a la gente que lleva años trabajando duro y mejorando su situación: ignorar los límites de ingresos del Roth IRA. Familia, el Roth IRA no está disponible de la misma manera para todo el mundo. Y cuando digo esto, no me refiero a que sea complicado, a que sea complicado ni exclusivo. Me refiero a que tienes restricciones según cuánto ganas al año. Si tus ingresos superan ciertos límites, puede que ya no califiques para hacer aportaciones directamente. Para el año 2025, los límites aproximados son estos: si eres soltero o soltera y ganas más de 150,000 al año, tu capacidad de aportar al Roth IRA comienza a reducirse gradualmente. Y si ganas más de $165,000, ya no puedes aportar de manera directa. Si estás casado o casada y presentan impuestos conjuntamente, los límites son más altos. La reducción comienza alrededor de los $236,000 y se elimina la posibilidad de aportar directamente por encima de los $246,000 aproximadamente. Ahora, sé que muchos de nuestra comunidad están pensando, yo no gano eso, así que no me afecta. Y probablemente
Es así para muchos hoy, pero lo importante es que lo sepan para el futuro. Si trabajan duro, avanzan en su carrera, ponen su negocio propio, puede que llegue un momento en que este límite sí les aplique. Y es mucho mejor saberlo de antemano que descubrirlo cuando ya quieran abrir la cuenta. Y la buena noticia es que si ya superan esos límites o están cerca, no están cerrados los beneficios del Roth IRA para usted. Existe una estrategia perfectamente legal que se llama Backdoor Roth IRA, que les permite seguir accediendo a estos beneficios aunque superen los límites de ingresos directos. Y ya les comenté que les vamos a dedicar un episodio completo a esto porque se merece su propio espacio y su propia explicación detallada. Por ahora, el mensaje clave de este error número 4 es, antes de abrir su Roth IRA, asegúrese de verificar que califican según sus ingresos actuales. Si tienen dudas, pueden consultarlo con un asesor financiero de finanzas o pueden escribirnos directamente que con gusto les orientaremos. Llegamos al segundo bloque del episodio de hoy, las preguntas frecuentes de nuestra comunidad. Así que si alguna de estas preguntas es tuya, ya sabes que no estás solo o sola en esa duda. Y esto me encanta porque nuestra comunidad latina está despertando financieramente. Hace unos años, cuando hablábamos del Roth IRA en un grupo de inmigrantes latinos, la respuesta más común era, ¿eso qué cosa es? Ahora la pregunta es, ¿cómo hacerlo mejor? ¿Cómo maximizarlo? ¿Cuándo? ¿Y cómo combinarlo con otras cuentas? Eso es una evolución enorme y nos llena de mucho orgullo. Muchas personas creen que los taxes solo importan en temporada y que los seguros solo se revisan cuando hay un problema. Pero la verdad es esta, los taxes y los seguros se trabajan todo el año. Lo que haces durante el año con tus ingresos, tu seguro médico y tu seguro de vida es lo que después se refleja en tu declaración de impuestos. Por eso, en Café con Propósito Financiero no solo hablamos de educación, ofrecemos orientación real y personalizada. Si quieres saber si estás haciendo las cosas bien con tus taxes y tus seguros, déjanos un comentario en este episodio con la palabra evaluación. Vamos a estar leyendo los comentarios y te diremos cómo puedes recibir una evaluación personalizada para tu caso. Porque más que seguros es tranquilidad para tu familia. Vamos con la pregunta número 1. ¿Puedo tener un Roth IRA y un 401k al mismo tiempo? La respuesta directa es sí, rotundamente sí. Y no solo puedes, sino que en muchos casos es altamente recomendable tener ambas cuentas al mismo tiempo. El Roth IRA y el 401k no compiten entre sí, son cuentas completamente diferentes con propósitos complementarios. Niuka, vamos a explicarlo bien para que quede bien clarito. Con el Roth IRA, como ya saben, aportas dinero después de pagar impuestos. Ese dinero crece libre de impuestos y cuando lo retires en el futuro no pagas nada. Con el 401k tradicional, las aportaciones reducen tu ingreso gravable hoy, lo que significa que pagas menos impuestos ahora, pero cuando lo retires en el futuro vas a pagar impuestos sobre todo el dinero acumulado. Entonces, al tener ambos, estás diversificando no solo en términos de inversión, sino también en términos de cómo manejas los impuestos en el tiempo. Una parte de tu retiro va a estar completamente libre de impuestos gracias al Roth IRA y otra parte habrá crecido también gracias al 401k, aunque con impuestos futuros. Es como tener dos estrategias trabajando al mismo tiempo para protegerte de distintos escenarios fiscales. Y los límites de contribución son completamente independientes. Puedes aportar hasta $7,000 anuales al Roth IRA y hasta $23,500 anuales en el 401k. Estos son límites separados para cuentas separadas. Lo único que tienes que asegurarte es de cumplir los requisitos de ingreso para el Roth IRA que ya les mencionamos anteriormente. ¿Y cómo se vería esto en la vida real? Imagínense a una persona que gana $55,000 al año. Puede aportar $200 al mes al Roth IRA, que serían $2,400 al año. Y además puede inscribirse en el 401k de su empresa, aportar el mínimo necesario para capturar el match completo del empleador. Eso es construir un retiro desde dos frentes al mismo tiempo, con el dinero del IRS trabajando menos porque la empresa te está ayudando también. Y quiero repetir algo que ya dijimos antes porque es importante. Si su empleador ofrece match en el 401k y todavía no están aprovechando eso, ese debería ser el primer paso antes que nada, porque ese dinero que el empleador aporta es inmediatamente un retorno sobre su inversión que ningún mercado les puede garantizar. Es dinero que están dejando sobre la mesa si no lo toman. Correcto. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué pasa si necesito retirar mi dinero antes de los 59 años y medio?
Esta pregunta nos las hacen muchísimo y tiene todo el sentido porque vivimos en un mundo donde las emergencias existen. Puede ser una enfermedad, un trabajo que se pierde, una necesidad familiar. Y muchas personas dudan en abrir una cuenta de retiro precisamente por eso, porque piensan que van a necesitar ese dinero. Bueno, familia, la respuesta tiene dos partes muy importantes que hay que entender bien. Dentro de tu Roth IRA hay dos tipos de dinero con reglas completamente distintas. Por un lado están las aportaciones, que es el dinero que tú pusiste en tu bolsillo a lo largo del tiempo. Por otro lado están las ganancias, que es el crecimiento, que es ese dinero que generó gracias a las inversiones. Las aportaciones, es decir, el dinero que tú personalmente depositaste. Puedes retirarlo en cualquier momento, a cualquier edad, sin pagar impuestos sobre esa parte y sin ninguna penalidad. Esto es una de las características más flexibles del Roth IRA y es algo que lo distingue de otras cuentas de retiro. Si durante los últimos 3 años pusiste un total de $15,000, esos $15,000 los puedes retirar cuando quieras si lo necesitas. El gobierno no te va a penalizar por eso. Pero, y aquí está la parte importante, las ganancias son otra historia completamente diferente. Si retiras las ganancias antes de los 59 años y medio y antes de que tu cuenta tenga al menos 5 años de existencia, podrías tener que pagar impuestos sobre esa ganancia más una penalidad del 10% adicional. Eso puede reducir significativamente lo que recibas. Entonces, el consejo práctico es este. Traten de no tocar las ganancias antes de tiempo. Las aportaciones pueden ser su red de seguridad si hay una emergencia verdadera y no tienen otra opción. Pero idealmente, la recomendación siempre es tener un fondo de emergencia separado, diferente de la cuenta de retiro, para no tener que tocar el Roth IRA. El retiro es para el largo plazo y mientras menos lo toquen antes de tiempo, más va a crecer para cuando de verdad lo necesiten. Y hay algo más que queremos agregar sobre esto. Existen algunas excepciones donde la IRS sí permite retirar las ganancias antes de tiempo sin penalidad bajo ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, si van a comprar su primera casa, pueden retirar hasta $10,000 de ganancias sin penalidad. O en caso de discapacidad calificada, o si se trata de gastos de educación superior calificados, pero son casos muy específicos, no la regla general. Si se encuentran en alguna de estas situaciones, es importante verificar con un profesional financiero antes de hacer el retiro. Pero también está la opción de la UL, que es una cuenta que ya hablamos en episodios anteriores, que también te da dinero en efectivo que puedes retirar sin ser penalizado. Karen, vamos para la pregunta 3. ¿Cuánto puedo aportar si tengo varios trabajos? Esta es de las preguntas que más reflejan la realidad de nuestra comunidad latina. Muchos de nosotros trabajamos entre 2 y hasta 3 trabajos y la pregunta es totalmente válida. Si tengo varios trabajos y varios ingresos, ¿puedo aportar más al Roth IRA? La respuesta es clara y quiero que la recuerden bien. El límite de $7,000 al año u $8,000 si tienen más de 50 años aplica a la persona, no al número de empleos que tengas. No importa si trabajas en 2, 3 o 4 lugares diferentes, el máximo total que pueden aportar al Roth IRA en un año es de $7,000 sumando todo. Ahora, ¿dónde sí cambia la cosa cuando tienes varios trabajos? Es en el cálculo de tus ingresos totales anuales. Como ya mencionamos antes, el Roth IRA tiene límites de ingreso para calificar. Y si entre todos tus trabajos sumas un ingreso total alto, puede que tu capacidad de aportar se reduzca o incluso desaparezca. Así que es importante conocer tu ingreso total del año, no solo el de cada trabajo por separado. Pero también hay algo positivo en tener múltiples fuentes de ingresos. Para poder contribuir a Roth IRA necesitas lo que la IRS llama ingreso ganado. Eso incluye salarios, propinas, comisiones y trabajo por cuenta propia. No incluye ingresos pasivos como rentas o dividendos. Entonces, si tienes varios trabajos y cada uno te genera ingresos ganados, tienes más fuentes para cumplir con el requisito mínimo de ingreso. En resumen, varios trabajos no te da más espacio para aportar al Roth IRA. El límite siempre es de $7,000 por persona al año, pero sí pueden ayudarte a calificar sin ningún trabajo por separado te daba suficientes ingresos para cumplir el requisito mínimo.
¿Y qué pasa si gano demasiado y ya no califico? Esta es otra pregunta que nos hacen personas que han trabajado, que han progresado en su carrera, que han construido su negocio y de repente descubren que según el sistema gana demasiado para una cuenta de retiro diseñada para ahorrar. Y entiendo que eso puede sentirse frustrante, como si te castigaran por haber tenido éxito. Pero la buena noticia, familia, es que existe una solución perfectamente legal y completamente válida. Se llama el Backdoor Roth IRA. Y aunque el nombre suena a algo complicado o incluso dudoso, es una estrategia que el propio Congreso de los Estados Unidos conoce y ha dejado en pie consistentemente. Es legal, es ético y lo usan muchas personas de ingresos altos precisamente para eso. ¿Cómo funciona básicamente? Es un proceso de 2 pasos. Primero haces una aportación a un IRA tradicional que no tiene límites de ingreso para aportaciones no deducibles. Segundo, conviertes ese dinero a un Roth IRA a través de lo que se llama una conversión Roth. En esencia, el dinero da un rodeo para llegar al mismo destino. Hay algunos detalles importantes que considerar al hacer esto correctamente para no tener sorpresas con los impuestos. Por eso les digo que le vamos a dedicar un episodio completo al Backdoor Roth IRA con todos los detalles necesarios. Pero el mensaje de hoy es: si ganas demasiado para aportar directamente, no significa que hayas perdido el acceso a los beneficios del Roth IRA. Hay un camino alternativo. Y también existe algo llamado Mega Backdoor Roth, que es una estrategia más avanzada para personas con planes de 401k que tienen ciertas características especiales, pero eso también lo dejamos para después porque tiene sus propias capas y merece su propia explicación más tranquila. Y llegamos al tercer y último bloque de hoy, el que sé que muchos de ustedes estaban esperando desde que arrancó el episodio, el paso a paso para abrir una cuenta Roth IRA, porque toda la información que hemos compartido en estos episodios no vale de mucho si no se lleva a una acción concreta. Y hoy queremos que al terminar este episodio sientan que pueden abrir su cuenta esta misma semana si así lo deciden. Muchas personas creen que los taxes solo importan en temporada y que los seguros solo se revisan cuando hay un problema. Pero la verdad es esta: los taxes y los seguros se trabajan todo el año. Lo que haces durante el año con tus ingresos, tu seguro médico y tu seguro de vida es lo que después se refleja en tu declaración de impuestos. Por eso, en Café con Propósito Financiero no solo hablamos de educación, ofrecemos orientación real y personalizada. Si quieres saber si estás haciendo las cosas bien con tus taxes y tus seguros, déjanos un comentario en este episodio con la palabra evaluación. Vamos a estar leyendo los comentarios y te diremos cómo puedes recibir una evaluación personalizada para tu caso. Porque más que seguros es tranquilidad para tu familia. Y lo decimos completamente en serio, es más fácil de lo que imaginas. No necesitas hablar con un corredor en persona, no necesitas hacer cita en un banco, no necesitas trajes formales ni papeles impresos. Todo se puede hacer desde tu teléfono o tu computadora en tu casa cuando tengas un tiempo libre y sin prisa. Bien, vamos al paso a paso. Paso 1. Elige dónde abrir tu cuenta. Hay varias plataformas excelentes disponibles. Las más populares, reconocidas y recomendadas para principiantes son estas: Fidelity, Charles Schwab y Vanguard. Las 3 ofrecen cuentas Roth IRA sin costos de apertura, sin comisiones de mantenimientos mensuales, con atención al cliente disponible y con recursos educativos para ayudarte a entender tus opciones de inversión. Yo personalmente puedo hablar de Fidelity porque es la que conozco mejor y la encuentro muy amigable para quienes están empezando. Tienen tutoriales, calculadoras y el proceso de apertura es muy guiado e intuitivo. Schwab y Vanguard también tienen una excelente reputación. La diferencia entre ellas para un principiante es mínima. Lo más importante es elegir una con la que te sientas cómodo o cómoda y empezar. Y si alguien nos pregunta cuál es la mejor, la respuesta honesta es la que uses de verdad. Una cuenta perfecta que nunca abres no te sirve de nada, pero una cuenta sencilla que abres esta misma semana y empiezas a aportar ya está generando más valor para tu futuro. Con el paso número 2, ten tu información lista antes de comenzar. Esto hace el proceso mucho más fluido y rápido.
Antes de sentarte a llenar la solicitud, asegura de tener en la mano estas cosas: tu número de seguro social, una identificación válida como tu licencia de manejo o pasaporte, el número de cuenta de tu banco y el número de ruta para poder hacer la transferencia inicial y tu dirección actual. Y quiero hacer una pausa importante aquí porque sé que para algunos de nuestra comunidad, especialmente personas que llegan recientemente al país, puede haber dudas sobre si califican. Para abrir un Rhode Island en los Estados Unidos necesitas un número de seguro social y tener lo que el IRS llama ingreso ganado, es decir, dinero que hayas ganado trabajando y que esté reportado. Si trabajas con documentos en regla y pagas impuestos, en la gran mayoría de los casos calificas. Si tienen dudas específicas sobre su situación particular, les recomendamos hablar con un asesor de confianza o escribirnos directamente. Paso número 3. Llena la solicitud en línea. Este proceso está muy bien guiado en todas las plataformas principales. La plataforma te va pidiendo la información paso a paso de manera muy clara, similar a como completas cualquier formulario en línea. En la mayoría de los casos puedes completar todo el proceso en menos de 20 o 30 minutos. Te van a preguntar qué tipo de cuenta quieres abrir. Ahí eliges Rhode Island. Te van a pedir tus datos personales, información de beneficiarios, que es importante completar porque designa quién recibirá el dinero en caso de que algo te pase. Y algunas preguntas sobre tus objetivos y tolerancias al riesgo, que son para guiarte en las opciones de inversión. No se asusten si ven muchas opciones al principio. Todas estas plataformas tienen un chat de soporte disponible durante el proceso y muchas tienen también soporte en español. Si en algún punto te sientes perdido, usen el chat de ayuda y siempre pueden escribirnos a nosotros también. Paso número 4. Haz tu primera aportación. Y aquí quiero romper un mito que para muchos es un obstáculo real. No necesitas tener ya $7,000 para comenzar. Puedes empezar con $100, con $50, con $25, si eso es lo que tienen disponible ahora mismo. Lo importante no es el monto con que comienzan, lo importante es que empiecen ya. Y una de las funciones más poderosas que tienen estas plataformas es la posibilidad de automatizar tus aportaciones. Puedes configurarla para que cada mes, el día que tú elijas, se transfiera automáticamente una cantidad de tu cuenta bancaria a tu Rhode Island, como si fuera el pago de una factura, pero una factura para tu futuro. Así no tienes que recordarlo ni pensarlo, simplemente sucede. Yo empecé así, con una cantidad pequeña que automaticé desde el inicio. Con el tiempo fui aumentando ese monto a medida que mi situación financiera fue mejorando y eso es lo que les recomiendo. Empiecen con lo que tengan, creen el hábito y vayan aumentando gradualmente. Paso número 5. Invierte tu dinero dentro de la cuenta. Este es el paso más importante y el que conecta con el error número 2 que mencionamos antes. Una vez que el dinero esté en tu cuenta, tienes que asignarlo a alguna inversión. No lo dejes en efectivo. Para principiantes, la recomendación más común y sólida es un fondo indexado que siga al SP500. Estos fondos invierten en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Están muy diversificados, tienen costos muy bajos e históricamente han tenido rendimientos promedios de entre un 7 y un 10% anual a largo plazo. Ojo, eso no es garantizado porque ningún mercado lo es, pero históricamente el mercado de valores en los Estados Unidos ha subido a largo plazo y un fondo indexado amplio es una de las formas más sencillas y efectivas de participar en ese crecimiento sin necesidad de saber elegir acciones individuales. Y si quieren algo incluso más automático, como ya les mencioné antes, los Target Date Fund son la opción más simplificada posible. Buscas el fondo con el año más cercano a cuando planeas jubilarte. Lo eliges y el fondo hace el resto del trabajo automáticamente. Si tienes 35 años y piensas jubilarte alrededor de 2055, eliges el fondo 2055 y listo. Familia. Con estos 5 pasos puedes tener tu Rhode Island abierto, financiado o invertido en el transcurso de esta semana. Y eso ya los pone en una posición que la mayoría de la gente nunca alcanza simplemente porque nunca tomó acción. No porque no pudieran, sino porque nadie les explicó cómo. Y con esto cerramos el episodio de hoy, familias. Pero antes de despedirnos, queremos decirle algo. Muchos de nosotros vinimos a este país con una maleta con sueños. Nadie nos habló del Rhode Island cuando estábamos aprendiendo inglés. Nadie nos explicó el interés compuesto cuando estábamos mandando dinero a la familia. Y no es nuestra culpa no haberlo sabido antes. Pero ahora que lo saben, tienen el poder de cambiar la trayectoria, no solo de su propia vida,
sino de sus hijos y de sus nietos. Porque cuando tú construyes un retiro sólido, no solo te cuidas a ti mismo, reduces la carga sobre tu familia en el futuro. Rompes el ciclo, demuestra que sí es posible y que sí se puede. Por eso la semana que viene vamos con algo que también les prometimos y nos han preguntado mucho. ¿Por qué a las empresas les conviene ofrecer un 401k a sus empleados? ¿Qué ganan ellas con eso? Porque no es solo generosidad, familia. Hay razones muy concretas, financieras y estratégicas detrás de ese beneficio que les van a sorprender. Y si este cafecito de hoy les dejó pensando, compartan este episodio con la persona que trabaja 2 empleos y nunca ha pensado en su retiro, con esa amiga que dice eso no es para mí, con ese familiar que cree que el retiro es algo que se piensa cuando ya se está viejo, porque la educación financiera es el regalo que no tiene fecha de vencimiento. Porque aquí no solo hablamos de finanzas, hablamos de sueños, de protección y de familia. Y siempre con un cafecito en la mano. Nos escuchamos en el próximo episodio de Café con Propósito Financiero. Un abrazo y un buen café para ti.